Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios luminosos. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por el Papa, por todas nuestras necesidades, por todos los enfermos, especialmente de esta parroquia, por los peregrinos que salieron ahorita para Tierra Santa y Lourdes, para que el Señor los acompañe. Y quiero pedir en especial por todo lo que está sucediendo en Puerto Rico, en el mundo entero, porque nosotros podemos hacer mucho con la oración y eso de que ese muchacho, un jovencito de 16 años, que cogió y con un cuchillo mató a su mamá de 34 años. Y a mí todo eso me está preocupando mucho. Nosotros tenemos que orar mucho para que el Señor derrame su sangre aquí en esta tierra, porque están sucediendo muchas cosas. Ese muchacho después, yo creo que el otro día llamó a la policía y le dijo dónde estaba el cadáver de su mamá. Y los que fueron tuvieron que poner mascarilla porque ella estaba ya bien descompuesta. Y es una cosa que preocupa, para que el Señor derrame esa sangre bendita que Él derramó por nosotros y la Virgen Santísima interceda ante Él para que todo eso pase. Primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, estrella del mar. Ave María Purísima. Quinto misterio luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina del Santísimo Rosario, Ave María Purísima.
Padre nuestro, por las intenciones, su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Ofrecemos la misa por el eterno descanso de Wilfredo Vélez, Bernardo Lafontana, Félix Antonio García Rivera, Edwin Muñoz Planas, Héctor y Leonor Alcaide, Oscar Picón, Felipe Duque López, Braulio García Jiménez, Marilyn Bobo, Olga Picón, Ligia Lluveras. Y pedimos por la salud de Carmen Judith Vilanova, Sandra González, Héctor Roldán Natal, intención especial de la familia Díaz Collazo. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fuerza a los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá me toleraseis algo de locura, aunque ya sé que me la toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros a Cristo como una virgen casta. Pero me temo que lo mismo que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad y de la pureza debida a Cristo. Pues, si se presenta cualquier predicando en Jesús diferente del que os he predicado, u os propone recibir un espíritu diferente del que recibisteis, o aceptar un evangelio diferente del que aceptasteis, lo toleráis tan tranquilos. No me creo en nada inferior a esos superapóstoles. En efecto, aunque en el hablar soy inculto, no lo soy en el saber, que en todo y en presencia de todos os lo hemos demostrado. ¿O hice mal en abajarme para elevaros a vosotros, anunciando de balde el Evangelio de Dios? Para estar a vuestro servicio, tuve que despojar a otras comunidades, recibiendo de ellas un subsidio. Mientras estuve con vosotros, no me aproveché de nadie, aunque estuviera necesitado,
Los hermanos que llegaron de Macedonia atendieron a mi necesidad. Mi norma fue y seguirá siendo no seros gravoso en nada. Por la verdad de Cristo que hay en mí, nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué no os quiero? Bien sabe Dios que no es así. Palabra de Dios. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que los aman. Justicia y verdad son las obras. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. Han recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se le lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte hoy a ti. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Santa y buenas noches. Margarita estaba pensando en el Padre Nuestro todavía.
Esta mañana me pasó algo en la misa de 7 menos cuarto allá en Guaynabo, que yo empiezo a leer la lectura y cuando digo Padre Nuestro que estás en el cielo, todo el mundo empezó a rezar el Padre Nuestro. Al final le dije, menos mal que se sabe el Padre Nuestro, aunque sea. Hoy, en todo el sermón de la montaña que estamos leyendo, según San Mateo, Jesús habla de la oración y es cuando enseña la oración que se ha hecho, la oración universal de todos los cristianos, el Padre Nuestro. Es una oración que no solamente es oración, sino es compromiso de vida. Porque nos comprometemos a ser hijos cuando llamamos a Dios Padre. Cuando llamamos a Dios Padre, nos comprometemos a ser hijos y buenos hijos. Porque llamamos a Dios Padre nuestro. Por lo tanto, nos comprometemos a amar a nuestros hermanos. Nos comprometemos a reconocer, cuando se dice que estás en el cielo, que Dios está en todas partes. Todos recordamos, a mí me gusta repasar el catecismo, aquel catecismo que yo aprendí hace muchos años. Ya hace 60 años que lo aprendí. Que decía, Dios lo ve todo. Sí, Dios lo ve todo, incluso hasta nuestras intenciones ocultas, hasta nuestros pensamientos. ¿Dios lo sabe todo? Sí, Dios lo sabe todo. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes. Se respondía con frases tan sencillas, pero se aprendía. Se aprendían verdades que nos han ayudado a nosotros a entender un poco nuestra fe. Yo no sé si Milagro, que es más joven que yo, Milagro no me está oyendo, Carmen y Milagros, seguro que se acuerdan de ese catecismo. Simplemente el catecismo de Pío X. Y nosotros pedimos a Dios que sea santificado el nombre de Él. Pero, ¿qué quiere decir santificar? Santificado sea tu nombre. Es que yo me ponga y que todo sea para bien y gloria de Él. Que no sea algo en contra de su voluntad. Por eso inmediatamente le pedimos que venga el reino y que se haga su voluntad. Ese reino que viene a traer Cristo, reino de amor, reino de paz, reino de justicia, ese reino que no lo entendieron cuando Cristo lo estaba explicando, hasta que no vino el Espíritu Santo en ayuda de los apóstoles. Nosotros vemos que todo el Evangelio es, ante todo, aquellos 12 que Jesús eligió. Ellos querían un líder, pero más bien un líder político, más que un líder espiritual. Y Cristo va por otro camino. Y es por eso que cuando decimos venga a nosotros tu reino, le pedimos que ese reino que Cristo predicó se haga realidad en nuestra vida. Hoy también decimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. La tierra y el cielo sabemos que son conceptos no materiales, vamos a decir,
La Tierra es todo el universo, el globo terráqueo, vamos a decir así. Pero son conceptos que van más allá de lo material, porque el cielo es la morada de Dios. Por conceptos griegos decimos que el cielo está arriba y que la tierra está abajo, ¿no? Pero no, sabemos que el cielo está en todas partes y que la tierra no es el lugar de la ajena ni nada de eso, sino que es el lugar donde habitamos y donde Dios nos puso para crecer y multiplicarnos y dominar las fuerzas de la tierra para servicio a todos. Hoy le pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día. Este pan de cada día, fíjense, ¿cuánta gente nos gustaría a nosotros, si Señor? Y hoy mucha gente lo que le pide al Señor es, vamos a ponerlo con una frase un poco exagerada. La gente pide sacarse la lotería, ya no es la lotería, ahora quieren el Powerball, ¿no? ¿Cuál es el otro? El Megaball. Ese que da mucho dinero. Ya no se conforman con sacarse el premio de $5 con el tiquecito. La gente quiere más. Todos queremos más. Y sin embargo Jesús nos invita a la confianza, a pedir el pan de cada día, el de hoy para hoy y el de mañana para mañana. Pedir cada día el pan implica confiar en Dios. Hay un refrán español que todos conocemos, que se ha dejado de usar con el problema del control de la natalidad, etc. Antes, cuando en un matrimonio se tenían varios hijos, y le preguntaba, ¿y cómo te las arreglas? Bueno, cada muchacho viene con un pan debajo del brazo. Decían así. Y podían venir 10, podían venir 15 hijos, y todos se compartían el pan. Mucho o poco, pero había para todos. Hoy nos hemos llenado de egoísmo y no queremos compartir con nadie lo que tenemos. Por lo tanto, esta frase nos invita a compartir y a la generosidad y al compromiso de dar no de lo que sobra, sino también de lo que necesitamos. Después viene la frase que no nos gusta. Esta frase de perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Si no existiera el cómo ese, sería más fácil, ¿verdad? Perdóname. A todos nos gusta que nos perdonen. Pero qué difícil se nos hace perdonar. Qué difícil se nos hace no tener en cuenta el mal que el otro haya hecho. Se lo sacamos en la cara todos los días. Y la otra persona puede enmendarse, pero muchas veces la sociedad no permite que se enmiende, porque lo sigue condenando por el error que cometió. Y eso a nivel de sociedad, pero a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel eclesial, a todos los niveles.
Tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Soy de las personas susceptibles. Ay, no, padre, yo no soy susceptible. Ay, pero fíjese, lo que me hizo el otro día, me pasó una pluma de ganso por la cara y me hirió. O el pétalo de una flor me hirió. Las personas que siempre están creyéndose el complejo de inferioridad que lleva a esas personas a no saber perdonar, a creerse que se lo merecen todo. Son los nenes pequeños y crecemos, nos pasan los años, pero seguimos con ese complejo de, ay, mira, me hirió, ay, que esto o lo otro, la susceptibilidad barata. No es que uno no sienta o no padezca, sino es, ante todo, que hay una frase muy acertada, es nadie ofende a otra persona si la otra persona no se deja ofender. Porque a palabras necias, yo puedo decirte, el insulto más grande, y te quedas callado, el otro se queda callado y yo contra la pared no voy a pelear. Por lo tanto, a mí me ofende no quien quiera ofenderme, sino quien yo deje que me ofenda. Por lo tanto, no tengo que ser susceptible. La persona susceptible sí, enseguida va y contraataca. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Certero. Hay que darle un calmante para que se controle los nervios. La persona que tiene dominio de sí es aquella que sabe perdonarse sus propios errores y, conociendo sus propios errores, sabe que la otra persona también tiene errores y por lo tanto yo tengo que aprender, si quiero que me perdonen, aprender a perdonar los errores ajenos. De nada sirve que yo guarde rencor, porque el rencor infesta la herida. Es como el pus que sale cuando la herida está supurando. Ese rencor de toda la vida. No, si cuando yo era chiquito él me hizo tal cosa. Y mira, por eso es que yo todavía no le hablo. Por eso es que no lo puedo mirar. ¿No nos pasa eso también? ¿Y qué ganamos con eso? ¿Amargarnos nosotros? Recuerdo que la primera confesión, cuando yo me senté por primera vez en el confesionario, a los 2 días de haber sido ordenado de sacerdote, fue a confesarse una compañera mía de estudio, que había estudiado conmigo la primaria, la secundaria y el bachillerato. Y me dijo eso, ay, pero es que... Y dije, ¿y esa persona que tú le guardas rencor, cómo está viviendo? ¿Feliz o infeliz? ¿Qué le ha hecho tu rencor contra esa persona? ¿Le ha hecho más infeliz o sigue viviendo su vida? Digo, ay, sigue viviendo la vida.
Entonces, merece la pena que tú te molestes en guardarle rencor si a quien le está perjudicando el hígado es a ti, que está supurando bilis. Por lo tanto, deja eso y pasa la página. Ay, sí, es verdad. La otra persona sigue viviendo y es feliz, lleva su vida y tú ahí amargado porque no le quieres el mal para otra persona, etc. Queridos hermanos, el Padre Nuestro nos enseña ante todo esto que tenemos que aprender a perdonarnos. El Padre Nuestro nos enseña a que estamos en las manos de Dios y que Él es el único que nos puede ayudar a no caer en las tentaciones que el mundo nos presenta. El Padre Nuestro nos enseña que Dios es el único que nos puede librar del mal, porque nosotros muchas veces nos metemos, como decimos, en la pata de los caballos y nos enredamos nuestra vida y hacemos el mal. El Padre Nuestro es la oración que hay que meditar todos los días, que muchas veces la decimos muy rápido, la decimos por rutina, la rezamos dentro de la Eucaristía, la rezamos quizás en familia, la rezamos en el rosario, la rezamos aquí, la rezamos allá. Pero más vale un Padre Nuestro bien rezado que 100 repetidos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. No sé si me explico. Es lo que dice Jesús. No piense que por hablar mucho van a ser oídos. ¿Cuántas veces pensamos, no, si yo tengo que hacer 10 novenas a San Pancracio, 50 novenas a San Parapraeto, y ahora sí? Y pensamos que mientras más rezamos, más vamos a ser oídos. Por eso tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ya tú sabes lo que yo necesito. Ya tú sabes lo que necesita el mundo. Tenemos que confiar en que Dios es más inteligente que nosotros. Pero muchas veces pensamos que Dios es bruto y que se olvida de mí. Mire, si Dios se olvidara de mí, se olvidara de ti, se olvidara de nosotros, dejaríamos de existir. Porque Él es quien nos da la existencia. Por lo tanto, si Él nos mantiene aquí vivos, con enfermedades, con padecimientos, con alegría, con tristeza, de todo, es porque Él sabe cómo nos va educando para que nos preparemos un día a recibirlo a Él plenamente y es recibirnos en la patria celestial. Que el Señor les bendiga y nos dé a todos el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. A Cristo, esposo de la Iglesia y Dios fiel, ponemos con confianza y sabiendo que Él se abaja para salvarnos y digamos junto a todos los hombres, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia presente el mensaje del Evangelio de manera cercana y comprometida y asuma los valores de cada cultura, oremos. Para que los cristianos purificados de
nuestras superficialidades y agradecidos por el don de la fe, vivamos en fidelidad a Cristo, esposo de la Iglesia, oremos. Te rogamos, oremos. Para que nadie se aproveche de los que sufren hambre o marginación, falta de vivienda y de salud, para que sean ayudados con una justa distribución de los bienes de la tierra, oremos. Te rogamos, oremos. Para que el Señor conceda la paz a todas las naciones y el amor a cada corazón, oremos. Te rogamos, oremos. Para que todos los que están turbados en su espíritu o sufren a causa de alguna enfermedad, los que se sienten solos o han sido abandonados, se vean libres de sus males y se abandonen en Dios y en Él encuentren descanso, oremos. Te rogamos, oremos. Para que nosotros que celebramos nuestra filiación divina, acudamos a Dios con confianza y no temamos llamarlo Padre, oremos. Te rogamos, oremos. Señor Jesucristo, que nos enseñaste a llamar Padre a Dios, escucha nuestras oraciones y haz que vivamos como hermanos y que nuestras vidas sean reflejo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Lava, Señor, mi iniquidad y purifica mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Vamos a utilizar la plegaria eucarística número 4, donde se expresa toda la maravilla que Dios ha hecho con nosotros. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarla de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos de tu gloria.
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, todos los que ofrecemos la misa de hoy, todos los nombres que el Señor sabe, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad,
que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, llenos de alegría por ser hijos de Dios, llegamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Demos el saludo de paz. Que es la paz sea contigo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar pasada. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realiza la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz.